Buenas noches. Como ya es habitual, con un poco de retraso de capítulo en capítulo, vuelvo a estar con vosotros haciendo este primer vídeo del año. Y esta vez quiero que continuemos en nuestro viaje y, después de donde nos quedamos, en la llamada isla de Serán, en el Océano Pacífico, muy cerca de Indonesia, nos acercaremos hacia Australia, donde ahí tenemos que recuperar cierta historia que quedó pues en el olvido debido a que pasó hace ya más de una década en el caso del último avistamiento, pero que tiene relación pues con los misterios que normalmente pues nos unen en este canal, que son los misterios del mundo animal, tanto en el pasado, en el presente, como en el futuro. Y se trata de un animal al que los nativos allí australianos aborígenes, que llegaron procedentes desde Asia, denominan con el nombre de warrigal. Es decir, una especie de gran felino con rasgos parecidos a los de un león, pero que tiene una peculiaridad, que es que de su boca, de su enorme boca, aparecen, no sabemos por qué razón, si malformados o quizá mejor dicho, evolutivamente desarrollados, dos enormes colmillos que superan pues los 6 centímetros de longitud en sí. Y nos vamos hacia el primer avistamiento que, como bien he dicho, pues ocurrió en Australia y ocurre nada más y nada menos que a finales del siglo XIX, en el año 1889, en una granja que estaba situada en el valle de Megalow, donde pues aparece ganado muerto, donde la mayoría de las reses aparecen con la tráquea desgarrada y además se descubren unas huellas en el barro, unas huellas que parecían de un gran felino en sí. Pues desde ese año 1889 hasta el año 1937, mirad si pasan años, no se vuelve a producir otro avistamiento. Y durante ese año, pues durante una ruta por las llamadas Blue Mountains, un grupo de excursionistas que están allí, pues parece ser que van caminando y avistan, o al menos eso es lo que cuentan en su testimonio, es que ven el cadáver de un animal sobre una roca, con características quizá de felino, pero el problema es que el cadáver no pudo ser recuperado para poder examinarlo y este avistamiento pues quedó ahí y no hubo nada más. Pero al parecer pues medía unos 2 metros de largo este supuesto felino, o sea que hablamos de un felino que era de un tamaño pues bastante grande, es decir, un tamaño de un felino grande como lo es hoy día el león africano, por ejemplo. Pues seguimos con los avistamientos y en abril de 1945 otro grupo de naturalistas que estaba por la zona allí de las Blue Mountains australianas, resulta que en compañía esta vez de varios nativos que le estaban guiando del lugar, avistan a través pues, de sus lentes, de sus prismáticos, pues a un grupo de felinos que según su descripción tienen una abundante melena enorme que les cubre la cabeza, el cuello y el pecho y los hombros, y pues los avistan allí, pues a la distancia prudencial con la que siempre os digo que hay que ver a la fauna salvaje, y estos mismos aborígenes les dicen que esos animales, ellos les llaman warrigals, y que era mejor no acercarse a ellos, y ven a varios de estos felinos en grupo, que además llevan, imagino, pues que serían las hembras, porque cargaban con cachorros que llevaban pues cogidos por la piel del cuello, como los llevan todos los felinos. Seguramente por los que tengáis un gato, y si vuestra gata ha tenido gatitos, pues habréis visto que los porta de esa manera, ¿no?
Y con los perros pasa exactamente igual. Pues después de este avistamiento, hasta 1949, concretamente en el mes de mayo, es decir, también en primavera, cerca del río Cox, pues otro ganadero, en este caso llamado con el seudónimo de Adams, porque aquí pues, intentamos no dar los nombres que no sepamos con exactitud, porque hay que proteger identidades, sabéis cómo está la cosa con los derechos, y descubre también ganado muerto, esta vez mutilado, pero que también presentan heridas en el cuello y en los miembros posteriores, que se ve por las marcas que habían sido causadas pues, por un felino pues, de grandes dimensiones. Pues ese mismo año, es decir, pero ya en el mes de noviembre, se vuelve a encontrar ganado muerto en la zona, con las mismas heridas y en las mismas circunstancias, tráquea seccionada y con los miembros posteriores también pues mordisqueados y malheridos. Es decir, vemos que va aumentando los casos del Warrigal y hasta 1953 no se volvió a producir otro ataque. Es decir, veis que vamos saltando décadas en décadas. Esto recuerda a otros casos que hemos tratado, pero estos ya son casos de ciertos animales que han sido muchos los avistamientos. Igual que cuando hablamos de uno, cuando son solo pocos avistamientos, pues claro, nos extendemos un poco más y duran un poco menos los vídeos, pero en este caso hubo bastantes avistamientos. Pues como digo, en el año 1953 vuelven a aparecer, esta vez terneros muertos, es decir, ya son reses de ganado vacuno, ya más grande, ya no se trata de ovejas, se trata de vacas, animales más grandes. Y según el testigo, cuenta que, y lo leo aquí textualmente en los datos de mi cuaderno habitual de campo, dice que fue avistado una bestia que era parecida a un león enorme, al que llega este granjero a dispararle, pero que no llega a herirlo, porque escapa a una velocidad increíble del lugar de los hechos, pero aquí ya vemos que uno de los ganaderos que había denunciado los ataques anteriores se topa cara a cara con el supuesto animal en sí. En los años siguientes de esa misma década, de los 50, se producen más ataques en la zona y ya llega un momento que los vecinos se desesperan y llaman a las autoridades, llaman a la policía para pedir que hagan batidas por la zona para que si encuentran a este animal le den muerte para que se acaben ya todos estos ataques, porque están los vecinos de la zona muy asustados en sí y no lo encuentran. Lo que sí es cierto es que después de todas esas batidas que estaban haciendo, se llega a avistar al felino y avistan un animal que es un felino pues grande con melena, con las mismas descripciones que hemos dicho anteriormente. Pues a pesar de todas esas batidas, no se consigue capturar al animal ni matarle, o sea, no consiguen. El animal desaparece como si de un fantasma se tratara, aparece y desaparece con esa habilidad, pero no se vuelven a producir ataques en la zona, ni en ninguna zona de Australia, salvo hasta el año 1972. O sea, tenemos que dar un salto de 2 décadas esta vez, y en una zona que la voy a leer aquí porque algunos nombres son complicados de pronunciar, la zona de Berwick, creo que se llama esta zona de Australia, se vuelve a producir un ataque a ganado ovino. Sí, vuelve a haber ovejas que mueren pues a manos de este supuesto gran felino. Pues en verano, pero esta vez del año 1977, pues vemos aquí que en una zona llamada Murget, resulta que también hay otro ataque y durante también ese tiempo pues parece ser que varios cazadores que estaban intentando también capturar o dar muerte al Warrigal, pues ellos dicen que se llegan a sentir observados por un gran felino, que por las descripciones que se habían dado, pues dicen, este animal tiene que tratarse del Warrigal, de este gran felino con colmillos de dientes de sable que podría estar en la zona acechando y ser el causante de todos estos ataques al ganado que hemos visto.
Y de hecho, cuando ya lo llegan a ver, también le disparan, pero tampoco consiguen herirle. Ese animal escapa con la velocidad del rayo, que no se sabe cómo, pues no consiguen dar caza a este gran felino, que supuestamente era el causante de estos ataques. Pues bueno, esta vez vamos a ver el siguiente avistamiento, que fue en el año 1978, pero esta vez no fueron cazadores, ni ganaderos, ni autoridades locales las que vieron, ni tampoco aborígenes los que ven al felino. Resulta que Rex Helroy, que es un paleontólogo, del que ya hablamos en la serie hace tiempo, ¿os acordáis cuando hablamos del asunto del Burunjor? Que era el T-Rex que supuestamente habitaba esas tierras. Y este señor que había encontrado huellas del Burunjor también afirmaba haber encontrado huellas de grandes felinos cerca de una cueva, de las cuales tomó varias muestras y sacó varios moldes para llevárselos a su casa y poder estudiarlas mejor. Pues resulta que él y su equipo montaron guardia junto a la cueva donde habían encontrado estas huellas y donde se ve que estos felinos habían estado alimentando de animales que habían cazado allí durante varios días, y a pesar de que tomaron muchas precauciones para no ser vistos ni detectados por los animales, pues no consiguieron ningún éxito de poder localizar a este animal, fotografiarlo y verle. Solo pudieron tomar esas huellas que habían dejado estos supuestos felinos. Nos vamos a la siguiente década, que ya es a 1988. Aquí ya un servidor, como quien os habla, pues ya estaba vivo por entonces. Y se seguían produciendo pues los avistamientos del Warrigal en Australia. Y pues bla 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 bla. Vuelve a aparecer ganado mutilado. Y esta vez son numerosas las reses. Y pues al parecer el animal que era responsable de ellos en esta ocasión no había sido avistado, pero había aparecido ganado muerto con los mismos rasgos, de los ataques anteriores. Gargantas desgarradas, miembros posteriores devorados, y esta vez pues como un fantasma, cual fuere, pues no aparece este animal, vuelve a dejar heridos y no aparece. Pero parece ser que, sin embargo, hubo un grupo de excursionistas que aseguraron haber visto por la zona, poco tiempo después contaron en un testimonio, un felino que encajaba con las mismas descripciones que el Warrigal, que había sido visto, y algunos pues le achacaron aquel ataque también al Warrigal. Pues en fin, ya después de esta época de mi gloriosa época de los 80, no se vuelve a producir un avistamiento más en el siglo XX, hasta el siglo XXI, es decir, hasta el año 2001, se produce el último avistamiento, y es de un gran felino al que ven otro grupo de naturalistas que estaban de paseo, ven sobre la rama de un árbol a un enorme felino con colmillos largos y una melena bastante grande, como un enorme león con grandes colmillos, que estaba devorando pues a un canguro sobre un árbol, pero llega un momento que el animal se percata que estos excursionistas le están viendo y se quita de en medio y desaparece. Arrastra la presa y se marcha. Y no lo vuelven a ver. Entonces, pues, después de este último avistamiento, como no vuelve a haber avistamientos desde entonces, sabemos que la policía australiana llega a recibir denuncias de posibles leones africanos que quizá se habían escapado de algún circo, o que los tenían propietarios particulares, debido a que por las leyes también de la época se permitía tener ciertos animales exóticos. Hoy día esto está más controlado, gracias a Dios. Y que podrían haberse escapado y ser los responsables de estos ataques del Warrigal. Es decir, que hubieran sido a lo mejor leones como los actuales que hubieran estado vivos. Es uno de los posibles sospechosos que podría ser el Warrigal en sí. Pero aquí no nos vamos a quedar solo con un posible sospechoso, y vamos a ver otro posible sospechoso. Sabemos que en Australia
entre unos 100.000 años, en esa Australia paleolítica, habitó un felino marsupial que se cree extinguido, llamado el Thylacoleo carnifex, del cual sabemos que los primeros pobladores de la zona, los aborígenes, tuvieron que verlo porque lo reflejaron como tal en las cuevas donde vivían, donde se refleja incluso hasta batallas contra este animal, peleando por las piezas que cazaba este gran felino, lo cual también nos indica que debía ser un animal muy peligroso y podría ser quizá el sospechoso pues más fiable en sí de esta historia. Así que, ¿qué más os puedo contar de esta historia? Pues las descripciones, obviamente, si fuera un felino de dientes de sable, pues quizá se parecería a estos dos que tengo aquí en mis manos. Me gusta ilustrar siempre mi historia con figuras recreadas. Porque, claro, los felinos dientes de sable sabemos que si hubiera sido un dientes de sable, su cabeza era el mismo tamaño que la de un león moderno. Aquí vemos, esta es una leona. Y este sería un dientes de sable, pero con colmillos. Y pues imaginároslo con una gran melena que le cubría toda esta parte, como ocurre con los leones machos hoy día, cuando llegan los combates que tienen por el control de una manada, les ayuda a protegerse, aunque a veces estos combates pues terminan con la muerte de alguno de ellos, porque son combates terribles, casi antediluvianos. Entonces, claro, eso sería posiblemente el posible sospechoso si fuera un león africano o este felino que haya desaparecido, aunque algunos tienen la teoría, algunos criptozoólogos tienen la teoría de que podría haber sido este felino una evolución de ese Thylacoleo carnifex o de estos leones escapados en cautiverio. Podría ser un nuevo felino quizá desconocido, quizá con esas características de dientes de sable parecidas a las del Smilodon, y que quizá esté vivo todavía hoy día y la única forma de saberlo sería pues descubriéndolo y capturando alguno de ellos para poder estudiarlo. Pero no tenemos avistamientos desde esa fecha en sí. Pues bueno, queridos amigos, hoy me he extendido mucho, dije que iba a volver a lo grande y lamento que haya sido un tanto retraso, intentaré que no sea así, que sea uno por semana. Pero aquí vuestro amigo Alberto pues va a seguir al pie del cañón y compartiendo con vosotros estos misterios que rodean al mundo animal y que nos ayuden quizá a comprender esas especies mejor en el futuro. Así que con esto me despido, un abrazo muy fuerte y espero que tengamos un año 2021 ya que en el que podamos volver un poco a lo que es la normalidad habitual. Así que chao, un saludo.